Chiquillos, solamente de nuevo les pregunto, ¿se ve la presentación? Díganme sí o no Sí, y profe, voy sí a se ve la empezar. presentación. Muchas gracias. Entonces, empecemos. Para los que no me conocen, que es solamente Ronaldo, mi nombre es Jamie Vivar. Yo soy académica de la carrera de Ingeniería Civil en Minas. Actualmente me encuentro estudiando mi doctorado en Ingeniería de Procesos en LUSACH y hago clases de taller de minería a los de primer año y también enfocada a los estudiantes de último año en proyecto de título. Y lo que nos convoca el día de hoy es esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta que dice cómo escribir y desarrollar un informe técnico de laboratorio, ¿ya? Ustedes pueden ir participando también de esto, no es solamente que yo solamente hable, ¿ya? Pero todo enfocado con lo que les voy a ir explicando. Entonces, la primera pregunta que yo les voy a dejar a ustedes también: ¿qué es para ustedes un informe de laboratorio? ¿Qué creen ustedes o por qué creen que nosotros solicitamos informes de laboratorio? No sé quién pueda decirme antes de yo arrojar todas las descripciones. Yo Eh, pensaría, profe, que es para ver si efectivamente realizamos el laboratorio, para ver si ah, entendemos algo. yo conozco esa voz, Jonathan. Sí, para Sí, ver, exacto, ¿cierto? ¿Qué es un informe de laboratorio? Decimos, lo hacemos porque queremos ver si esta persona lo hizo o no lo hizo. Ya está bien, pero acá hay una definición que explica para qué nos sirve y también los propósitos de hacer informes de laboratorio, que no es solamente lo que nos solicitan en la universidad para colocarles una nota, sino que también se solicitan en muchas otras áreas. Entonces, aquí la definición dice es un documento escrito que sirve para registrar y entregar los resultados de investigaciones, experimentos o pruebas. Y son muy importantes, chiquillos. Por eso yo quería empezar con esta introducción, porque es importante. Porque cuando uno hace laboratorios, hace una investigación, sobre todo en aspecto de laboratorio, nosotros podemos encontrar ciertos hallazgos, cosas nuevas. Ya no significa que porque yo este año haga densidad de un sólido, no sé, a través de desplazamiento de volumen, a lo mejor no es lo mismo hacerlo para un concentrado que para hacerlo de un mineral que sea más grueso. Entonces, un informe nos va a permitir entregar estos nuevos hallazgos, lo que ustedes observaron, los resultados, de manera clara y precisa a otras personas, ya que este informe, la idea que nosotros tenemos acá, claro, este informe lo hacemos y lo revisa un profesor, pero cuando estamos en una empresa, el informe puede llegar a otras personas. También, otro de los que nos permite, en este caso los informes de laboratorio, registrar de manera formal las actividades y procedimientos llevados a cabo dentro de la actividad de laboratorio. Esto es importante junto con los equipos y materiales que yo utilicé para desarrollarlo. Y este es otro punto para que ustedes vean lo importante de hacer un informe, es que nos permite apoyar o asesorar en la toma de decisiones. Por ejemplo, si llega una investigación de que queremos hacer lixiviación de chatarra electrónica, ya es un ejemplo, y ahora quieren usar un medio amoniacal, entonces nosotros podríamos hacer experimentos y decir qué decisión se toma. ¿Creen que es factible o no recuperar cobre, por ejemplo, con el sistema amoniacal desde la chatarra electrónica? Entonces a nosotros nos va a poder permitir entregar una asesoría, dar decisiones a otra o apoyarlo en sus decisiones según los resultados que nosotros obtengamos. Por eso es importante, ¿ya? Otra de las cosas, y que yo creo que yo sé que Rodrigo Pacheco me está escuchando y él es experto con el tema de las normativas, el otro día lo estábamos conversando, pero también el laboratorio nos sirve para otras cosas. Por ejemplo, determinar el cumplimiento
normativo y regulatorio, por ejemplo, de límites permisibles de elementos pesados en el suelo o en agua. ¿A qué me refiero con esto? Se puede hacer de repente un laboratorio donde uno, suponiendo, podríamos ir a la zona de Puchuncaví o cercano a la zona de donde está la Fundición Ventana. Y si alguno de ustedes dijera, oiga, profe, me gustaría sacar muestras del suelo. Entonces nosotros podríamos perfectamente sacar diferentes muestras del suelo y luego hacer técnicas en el laboratorio y analizar, por ejemplo, elementos como el plomo, como el cobre, no sé, arsénico, y todo eso nos serviría dentro de un laboratorio y podríamos ver si estamos cumpliendo las reglas, las normas, los límites permisibles que nos da, en este caso, nuestro país. Entonces, es bien importante, y esta es la primera parte que quiero empapar los chiquillos, de por qué es importante que ustedes hagan un informe de laboratorio, que no solamente por la nota, sino que si ustedes se dedican más a esto en profundidad, tiene propósitos bien interesantes. Bueno, y ya adentrándonos, esa fue como una breve introducción. Ahora nos vamos a adentrar en la estructura del informe de laboratorio. Y este paso a paso que se hizo acá, está en concordancia con la nueva rúbrica que confeccionó el profesor César. Y la idea de hoy es que podamos ver cada una de estas en su interior, ver cómo se escriben, qué tiene que contener, y si ustedes tienen alguna duda, por favor, díganme nomás, ¿ya? No hay ningún problema, chiquillos. Y si ustedes pueden ver en general, el formato que nosotros o que conversamos o que llegamos a un acuerdo es muy similar casi al de una tesis, ¿ya? Pero no, obviamente ustedes no van a hacer o sea, un proyecto de título ni una tesis en un laboratorio, pero sí el formato es muy similar. Consta de un resumen, luego del índice, de una introducción, objetivos, marco teórico, procedimiento experimental, resultados y discusiones, conclusiones, y que también puede llevar el apellido, y recomendaciones, bibliografía y anexos. ¿Ya? Eso es como los puntos que tiene el informe. Pero vamos a empezar con el primero, que debería contener un resumen, chiquillos. Y esta es la parte que a lo mejor nos cuesta un poquito porque el resumen, como lo dice aquí en la palabra más pequeñita, es sintetizar. Es como usted un libro o este informe lo traduce en una plana o en media plana. ¿Cómo usted es capaz de hacer eso? A veces es difícil, no es algo sencillo de hacer. Y siempre se recomienda que el resumen sea lo último que se haga cuando ustedes hacen el informe. Es lo último, ¿ya? Y aquí hay unas cosas escritas que son extraídas también parte de la rúbrica, que también las podemos ir conversando. El resumen es una descripción clara y concisa del trabajo desarrollado. Pero si yo me quedo con eso, como que me falta más información. Porque si yo les digo, chiquillos, el resumen es una descripción clara y concisa del trabajo, es como que ustedes me van a decir, hicimos esto y se acabó. Pero no. Aquí yo hice un desglose un poquito más profundo para que puedan ver. El resumen debe incluir una breve introducción. Y cuando hablamos de breve introducción, puede ser una o dos líneas. Una o dos líneas. Luego, tiene que también incluir los objetivos. Pero no es que los objetivos vayan a escribirse de la misma manera que en los objetivos, sino que puede ser algo así como la densidad es una técnica para medir, no sé, los minerales a través de esto, y el propósito que tiene el laboratorio es determinar la densidad, bla, 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 mediante tal y tal técnica, donde se obtuvo que la densidad del mineral por desplazamiento de volumen me dio X datos y se concluye que esta técnica es, no sé,
es más o menos precisa que otras técnicas. Es algo así más o menos. Ya yo le estoy haciendo como un barrido. Igual yo aquí en cada PPT va a aparecer un ejemplo de cómo debería ser más o menos. Y yo puse aquí en no más de una hoja. No es una introducción, es un resumen. Y algo que dejamos aquí en rojito. El resumen es un escrito, ¿ya? Y no deben ir ni tablas ni gráficos. Es solamente un resumen, tiene que ser escrito. ¿Y cuál es el propósito de un resumen? Ustedes han visto de repente que dicen que cuando usted entrega su CV, no tiene que ser un currículum tan largo, porque los reclutadores no ven todo el currículum, ven la primera plana y si es que ven algo más. Lo que pasa con estos informes de laboratorio y más encima que son de tipo técnico, y sobre todo en la industria, la persona no va a leer todo el informe, quiere ver todo dentro de la primera plana y si tiene alguna duda, algo más, ahí es donde empieza a introducirse dentro de cada capítulo, ¿ya? Obviamente nosotros dentro de la universidad queremos que usted llegue a esto, a la introducción, objetivos, todo eso, pero obviamente nosotros lo revisamos, pero la idea del resumen es que puedan sintetizar todo lo que se hicieron, lo que ustedes realizaron dentro del laboratorio. Y bueno, lo que les decía recién es lo último que se escribe del informe. Y miren, aquí yo les muestro un ejemplo y el resumen es eso nomás. Es un artículo que dice cinética de la lixiviación de calcopirita sulfurizada. Y si ustedes ven, habla de la recuperación de cobre, habla de una breve introducción, como de la introducción y como de la problemática en este párrafo. Luego dice en este artículo se presentan datos, se estudió el efecto de las variables, después dice los resultados muestran, o sea, ya está mostrando resultados, y después la energía de activación determinada para el rango tanto, consistente en un proceso controlado por reacción química. No sé. Este es un ejemplo, no es que ustedes vayan a lograr o vamos a ver esto así tan profundo, pero sí quiero que ustedes vean que sí es posible escribir resúmenes que sean de media plana o una plana, ¿ya? Es posible. Y aquí les dejo un ejemplo igual por si a ustedes les cuesta escribir o les cuesta enlazar ideas, acá todo esto les va a quedar como tips, ¿ya? Esa es la primera parte. Y el índice ya, yo sé que ustedes lo conocen, pero no está de más compartir esto como que es una herramienta que se utiliza para organizar, estructurar la información de manera correcta. Me ayuda a mí como lector buscar más fácilmente algún título, no olvidar que hay títulos y subtítulos, y tampoco no olvidar que se debe colocar el número de página dentro del informe. Ya a mí me ha sucedido que me han entregado informes que tienen índice, pero que el mismo informe no tiene número de página. Entonces esos tips, chiquillos, van a quedar todo escrito. Yo después lo voy a compartir igual en la presentación, pero si se va dando cuenta, no hay que tratar de no olvidar ciertas cosas. Luego, ya en el tercer punto, aquí hubo una modificación, chiquillos, con respecto al informe que ustedes hicieron en procesamiento de minerales, porque se le denominaba introducción teórica, pero se decidió dejar solamente como introducción, como una introducción. Y la introducción no es solamente decir, este informe vamos a hacer tal cosa. No, ¿ya? Eso es como muy básico. Colocar el informe que vamos a trabajar es sobre, no sé, el análisis granulométrico. No. Y lo que se busca en la introducción, o acá una breve definición, dice que es la primera sección del informe donde se presenta el tema principal. Cuando hablo del tema principal,
suponiendo que ustedes, no sé, van a hacer el test de Bond. Ustedes van a hacer el test de Bond. Entonces, la introducción en este tema principal no es decir, el presente informe, iremos al laboratorio, no. Introducción, el test de Bond, una definición corta, el test de Bond es una técnica que tiene propósito de tal y tal cosa. ¿Ya? Y la meta de esta introducción es que ustedes contextualicen a los que leemos y podamos ver también el propósito del informe. Generalmente en esta introducción ustedes pueden hacer una breve definición, por ejemplo, si es densidad, la densidad es, o la densidad se define como, y luego hablar de alguna problemática, como en el caso del test de Bond, el test de Bond es, y luego la problemática que existe por el alto consumo energético, la sobremolienda, y dado todo esto, dado estos problemas anteriores, es que el propósito de este informe es hacer tal y tal cosa. Por ejemplo, también dice aquí, el tema principal de la introducción debe referirse a la teoría que se está investigando en el laboratorio. Cuando hablamos de la teoría que estamos investigando, eh, por ejemplo, si vamos a hablar de análisis granulométrico, tenemos que enfocarlo a la carrera de Ingeniería Civil en Minas, ¿ya? Porque si nosotros buscamos de análisis granulométrico, vamos a encontrar que diversas áreas y diferentes procesos, no solamente en la minería, hacen distribución de tamaño. No somos los únicos. Por ejemplo, está el tema de suelos, pero eso no nos compete a nosotros. O también si nos vamos a la industria cafetera, el mismo café se muele, los dividen en distintos tamaños granulométricos. En el caso de nosotros, el fundamento que ustedes escriban en la introducción tiene que estar íntimamente ligado con la carrera. Íntimamente ligado, ¿ya? Si vamos a hablar de análisis granulométrico, que sea del análisis granulométrico de los minerales, ¿ya? Y como dice aquí finalmente, es breve, es decir, una introducción puede ser una plana y media. Acá les dejo un ejemplo también, dice introducción. Esto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y aquí dice, se llama RAE. Se fijan que acá no habla, el laboratorio que vamos a hacer el día de hoy es, no, usted define cuál es esa teoría que usted está trabajando en el laboratorio. Si va a ser lixiviación. La lixiviación es la primera etapa del proceso hidrometalúrgico. No sé si me van entendiendo. ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos? ¿Cómo vamos? Sí, profe, todo claro por mi parte, por lo menos. Ay, gracias, Jonathan. Todo No bien, sé si el... profe. Ah, ya, genial. Muy bien, por mi parte Cualquier igual. cosa me dicen. Yo puse esta introducción y aquí aparece un número 1 porque es una forma distinta de referenciar. Nosotros no usamos esa. Igual en la introducción, por ejemplo, si ustedes definen la densidad es tal cosa o el análisis granulométrico es tal cosa, uno tiene que sustentar eso con una fuente bibliográfica. Pero me van a decir, pero profe, si yo ya sé que la densidad es masa partido por volumen, yo ya lo sé, ¿sí? Pero eso tiene que estar sustentado con una fuente bibliográfica. O ya, así que para que sepan que dentro de la introducción no es solamente escribir, 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 sino que también se tiene que referenciar si es que ustedes sacan definiciones de otros lados. Más adelante, en la parte de marco teórico, vamos a ver cómo, cómo se referencia, chiquillos, ¿ya? O sea, Ahí ahí está. puedo hacer citas, profe, ¿o no? En la intro. Sí, exacto, en la Ah, ya. introducción tú puedes hacer citas. Acá yo puse un ejemplo, pero justo sí le puse con una cita con número, pero sí, en la introducción tú puedes hacer citas.
Y que tenemos esta costumbre de que las introducciones como, hola, bienvenidos a mi informe, aquí les abro la puerta, pasen, adelante. Y no, pues, que en realidad a todos nos enseñaron así, chiquillos, si ese, ¿para qué vamos a estar? Si esa es una realidad. A todos nos enseñaron así, como que la introducción es como, venga, pase por mi casa. Este es mi dormitorio, este es el baño, como que uno le hace un recorrido y no es eso, sino que quiere una definición más concreta, ¿ya? Pero esa es la introducción. Ya en la siguiente parte, chiquillos, vamos a ver cómo se cita, las formas de citar. Yo todo esto lo traje. Y vamos ahora a uno de los puntos que yo diría que son los más débiles que tenemos. Y me incluyo porque a veces no es fácil redactar objetivos, no es sencillo. Y a veces uno, yo sé que no es fácil o de repente ver una actividad y decir, ¿cómo estoy haciendo con esto? O por ejemplo, ustedes dicen, ya, no sé, pues voy a lixiviar, a ver, pongamos otro, un relave, que lo hicimos el año pasado con los chiquillos. Voy a lixiviar un relave con ácidos orgánicos, ¿ya? Pero ¿cuál es tu objetivo de ir a lixiviar relave? ¿Por qué lo haces? Es como el propósito, o sea, fuiste al laboratorio a medir densidad, pero ¿por qué? ¿Qué quisiste hacer? Entonces, en esta parte, chiquillos, es muy importante, así que préstenme mucha atención. Bueno, aquí hay una definición de por qué hacemos objetivos y el objetivo señala lo que aspira la investigación. Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar distintos agentes o si lo llevamos a la minería, si alguno dijera, profesora, yo tengo un nuevo explosivo y yo quiero investigar cómo afecta el explosivo en la forma de fractura de la roca. No sé, como que, ¿qué aspiramos con la investigación? O si vamos a hacer un test de Bond, ¿qué aspiro? ¿Solamente obtener el dato? O de repente, si hay tres grupos y todos hacen la misma técnica, comparar si a los tres nos dio diferentes work index y comparar, después sacar la energía específica en este caso y ver si realmente nuestro test es representativo. Porque la idea es que igual si hacen varios el mismo test, o por ejemplo en el caso de análisis granulométrico, si varios trabajaron con el mismo mineral, todos con el mismo mineral, y todos trabajaron con el mismo tiempo o distintos tiempos de análisis granulométrico, eh, ¿pero qué aspiramos? ¿Solamente hacer la tabla, sacar el P80? ¿O de repente ver si hay representatividad, hay reproducibilidad? No sé, como que uno puede empezar como, yo sé que es difícil verlo, no es fácil, pero siempre tienen que estar con esto, oye, yo estoy pesando, por ejemplo, mineral, y siempre mirar así los equipos y decir, oye, ¿este equipo estará bien calibrado? O decir, oye, este equipo, ¿cuántos decimales usa? Como que, claro, que esa es como la mente más investigadora, o ver, por ejemplo, si separaron por diferentes tamaños, si las rocas que quedaron, no sé, pues más gruesas tienen un color distinto, mineral más fino, no sé, como ir más allá de decir, oye, sí, algo está pasando. Bueno, también los objetivos indican lo que se pretende con el informe de laboratorio. ¿Qué se pretende? Comparar técnicas, calcular algo, analizar algo, o sea, son muchas cosas que uno puede ir haciendo. Y en lo que concretamos con el profesor César, que va a ser, o mejor dicho, el objetivo, siempre se debe colocar un objetivo general y máximo 3 objetivos específicos. Siempre la suma de los 3 objetivos me tributan al objetivo general. Siempre.
¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Pero voy a hacerle esta pregunta. ¿Cómo redactamos un objetivo? ¿Cómo redactamos un objetivo? Con ¿Cómo la crees? tabla de Bloom. Sí, muy bien, Jonathan. Aquí Jonathan ya nos adelantó algo, porque eso igual lo habíamos conversado en otra asignatura. Y la tabla de Bloom, que es una taxonomía, me va a ayudar a ver qué verbos me sirven para ver como el nivel de conocimiento en el que me encuentro. ¿Ya? Pero yo ahora les traje algo más. Un objetivo siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. Cuando yo hablo de infinitivo, es porque el verbo termina en ar, er o ir. Cantar, saltar, correr, dormir. Ya esos son verbos en infinitivo. Mirar, escuchar. Ustedes en estos momentos están haciendo hartas cosas en infinitivo. Escuchar a la profesora, leer la diapositiva, mirar la pantalla. Están haciendo hartas cosas en verbo en infinitivo. En el caso de este verbo en infinitivo, para un objetivo, obviamente no va a ser mirar, cantar, sino que puede ser determinar, calcular, analizar, comparar. Hay una lista que ustedes incluso buscan objetivos para, o sea, verbos para objetivos. Y salen muchos. Una vez que tienen escogido a lo mejor este verbo, la segunda parte es el objeto. Por ejemplo, yo puse, ya ustedes pueden determinar, calcular, analizar, comparar, y yo le digo, pero ¿qué objeto va a ser ese? La densidad de un sólido, la granulometría, no sé, eh, la extracción de cobre, la extracción de plomo, o la energía, Allward Index, no sé. ¿Se fijan ahí? Vamos en la segunda parte. ¿Se va entendiendo hasta aquí, chiquillos, que esta es la parte más importante? ¿Todo Sí, bien? profe, Ya, todo genial. bien. Y la tercera parte que, entre comillas, debería tener un objetivo es la finalidad o medio. Y aquí yo le puse hartas ideas al verbo infinitivo, el objeto, la densidad de un sólido, y finalidad o medio puse mediante pignometría y desplazamiento de volumen, que yo le puse el medio en este caso. Entonces, observen y acá abajito en la flecha de abajo, yo puse y redacté un objetivo. Comparar la densidad de un sólido mediante pignometría y desplazamiento de volumen. ¿Lo vieron, chiquillos? ¿Lo vieron? Puedo cambiar el comparar, le puedo colocar calcular. Calcular la densidad de un sólido mediante pignometría y desplazamiento de volumen. Ahora, por ejemplo, podríamos, en vez de colocarle comparar, analizar. Analizar la densidad de un sólido. Pero ahora, si lo queremos modificar por otra finalidad, ¿qué otra cosa se les podría ocurrir a ustedes? Suponiendo que yo puede ser analizar la densidad de un sólido y determinar, por ejemplo, si es un mineral, por ejemplo, sulfurado u óxido, no sé. Entonces, como que, chiquillos, esta parte de aquí es como lo clave, lo clave. ¿Lo pueden visualizar?
¿Lo pueden ver, chiquillos? Me gustaría que Sí, me... profe. ¿Sí? Ya, porque a mí me interesa que esta parte quede clara, que esa es la manera más o menos en que se pueden redactar los objetivos. Y ahí está la otra pregunta, ¿cómo seleccionar los verbos para los objetivos? Y ahí ya nos estaba diciendo Jonathan acerca de la taxonomía de Bloom. Y la taxonomía de Bloom se puede ver como una escalerita, chiquillos. Y usted mientras más abajo está de esta escalera, quiere decir que su nivel cognoscitivo está muy bajito. Y mientras usted empieza a aumentar o avanzar paso a paso en esta escalera, estamos elevándonos a niveles mayores en esta escala de complejidad del conocimiento. Bueno, y aquí hay una definición, la taxonomía de Bloom indica que existen distintos niveles de aprendizaje y cada nivel tendrá diversas acciones o diversos verbos. Ya, diversas acciones o diversos verbos. ¿Y qué tiene que ver esto si aquí no hay ningún verbo? Porque debajo de cada peldañito existen verbos que terminan en ar, er, ir. Y cada uno de ellos, mientras yo escojo un verbo que está más alto en la escala de Bloom, me va a servir más en este caso para un objetivo general. Acá está, bueno, voy a volver a la escalerita. Acuérdense que información, comprensión, aplicación, análisis. Aquí está como algo similar, pero la última parte del peldaño dice que es crear. Y ahí ustedes pueden ver los diferentes verbos que ustedes pueden utilizar para la confección de un objetivo. Y ustedes vieron acá sale comparar, al igual que acá, comparar. Y recién hicimos un objetivo con el verbo comparar. Comparar la densidad de un sólido mediante la técnica de pignometría y desplazamiento de volumen. Y si ustedes se fijan, estamos igual en la escala más o menos alta de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, no podemos colocar verbos de la primera columna porque son muy básicos. Por ejemplo, definir. Por ejemplo, que alguien dijera, profesora, mi primer objetivo va a ser definir la densidad. Eso es muy bajito dentro de estos niveles del conocimiento. Y otra de las cosas importantes que ustedes tienen que tener claro es que los objetivos que ustedes coloquen y estos verbos tienen que ser verbos que nosotros podamos medir. Por ejemplo, si alguien coloca conocer o estudiar o comprender, estudiar la densidad, conocer la densidad, comprender la densidad, eso no es un objetivo que sea medible. ¿Cómo yo voy a medir que tú comprendiste? ¿Cómo voy a medir que tú estás conociendo o definiendo? No sé si me explico un poquito. Así que no se olviden que los verbos se utilizan en la escala de Bloom los más altos de esta escalerita del conocimiento. Bueno, aquí hay varios ejemplos. También aquí hay otra escala que fue compartida por el profesor Guillermo, que es la taxonomía de Marzano, que es algo muy similar. Mientras más bajo estoy en el nivel cognoscitivo, que aquí dice nivel de Bloom, nivel 1 conocimiento, es muy básico. Y aquí hay algunos verbos, por ejemplo, repetir, memorizar, subrayar, enumerar. Ya aquí hay varios verbos que se relacionan con los niveles cognoscitivos. Y aquí la flechita nos dice menos nivel cognoscitivo y aquí más nivel cognoscitivo. Y hay varias que se repiten, igual que el anterior. Evaluar, por ejemplo, es muy usado. Valorar,
A ver, me escribió. ¿Qué más? Hay varios verbos que ustedes pueden ir viendo y seleccionando. Desarrollar, crear, por ejemplo, crear o diseñar un prototipo. Eso es muy alto dentro del nivel cognoscitivo. ¿Ya? Acá tienen varios ejemplos, chiquillos. No, esta presentación igual yo se las va a quedar la grabación, pero también la voy a compartir la presentación una vez que terminemos. Y aquí les dejo dos ejemplos. Uno con objetivos que están bien redactados, son bastante sencillos, y también otros ejemplos que son de objetivos que son más largos, que son más complejos, ¿ya? Pero ustedes perfectamente pueden escribir como el primer ejemplo porque ustedes están en el laboratorio, ya el de acá, estamos hablando a nivel de tesis, proyecto de título, pero en el de acá, no, esto ya a nivel, como estamos en el laboratorio, pero la idea es la misma, determinar, comparar, obtener. Si se fijan, acá dice evaluar, determinar, establecer, determinar, comparar, determinar. Y les vuelvo a recordar, usualmente se usa un objetivo general y 3 objetivos específicos. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien, Todo todo bien, claro. todo claro. Bien. Y alguien me escribió, pero no puedo, no sé si puedo ver el chat. Así, de mi parte todo bien, dice Ronaldo. Y Rodrigo, ¿estás por ahí? ¿A los demás todo bien hasta el momento? Sí, profe, todo bien. Ya, genial. Ahora vamos a pasar a la parte del marco teórico. Y esta es la parte donde yo me voy a enfocar un poco más en cómo citar, en cómo referenciar. ¿Ya, chiquillos? Ahí está. Y el marco teórico, como lo dice su nombre, son las teorías que me ayudan a entender o los conceptos claves que me ayudan a entender lo que yo voy a hacer al laboratorio. Y aquí hay unas breves descripciones que dice se debe entregar antecedentes más profundos que la introducción general. También dice el marco teórico debe incluir teorías que ayuden a entender los fundamentos de la actividad de laboratorio y investigación, ecuaciones principales, reacciones químicas. Se debe agregar información que pueda ser relacionada con los resultados que se obtengan en el laboratorio. Acá yo les puse un ejemplo. Suponiendo que está obteniendo la densidad de distintos sólidos minerales, puede agregar, no sé, una tabla dentro del marco teórico de las densidades de los principales minerales. No sé si captan la idea. En el marco teórico ustedes pueden colocar como datos. Uy, voy a obtener la densidad. ¿Y qué habla la densidad acerca de un mineral sulfurado, una calcopirita? ¿Y qué densidad tiene una galena? ¿Qué densidad tendrá la malaquita? Y después a lo mejor incluso con sus propios datos haber comparado, uy, me da más, me da menos, se asemeja a este, se asemeja al otro. Ya el marco teórico nos ayuda. Acá también, el marco teórico también podemos colocar definiciones básicas o las ecuaciones principales, ¿ya? Y todo eso se debe referenciar. Acá puse un ejemplo de referenciación. Por ejemplo, la lixiviación es la primera operación unitaria correspondiente al proceso hidrometalúrgico, la cual consiste en la disolución selectiva de metales utilizando una solución acuosa. Y entre paréntesis puse el nombre, mejor dicho, el apellido del autor y el año, que en este caso es el Esteban Domich, que es un libro de la hidrometalurgia. Eso es como la parte del marco teórico, pero sí, chiquillos, es importante que ustedes sepan que hay diferentes tipos de cita. Yo atrás puse un tipo de cita, pero ahora vamos a ver los tipos de cita que ustedes pueden realizar dentro de un informe. Y se van a dar cuenta de algo, que hay dos tipos de cita más comunes. Una es directa y la otra es indirecta. Cuando hablamos de la primera, que es directa o textual, es que ustedes hacen
el copy-paste directamente. Lo dice aquí en otras palabras, usan las palabras del otro autor sin hacer ningún cambio al texto original. Ya, esa es una forma de hacer cita que es directa o textual. En la indirecta o la parafraseada, como dice aquí, ustedes reproducen la idea del autor y la escriben o la expresan con sus propias palabras, que aquí puse con nuestras propias palabras. ¿Cuál es a lo mejor la desventaja? Yo por eso, chiquillos, acá yo puse en amarillito, porque la que más común se usa en los informes técnicos y en lo que es proyectos de título y tesis, en lo que nosotros hagamos, es la que está en amarillo. Esa es la más común. No es muy común que nosotros utilicemos citas de tipo directo. Yo les voy a comentar por qué. Acá hay un ejemplo. Dice cita directa. Cuando hacemos una cita directa, ustedes pueden decir Freud, en el año 1915 sugiere que, y sale entre comillas, no sé si lo ven. Todo lo que está en verde sale entre comillas. Cuando usted copia directamente y no le hace ninguna modificación, usted hizo un copy-paste, tiene que estar en comillas. Tiene que estar en comillas y más encima tiene que ser específico hasta con la página de donde usted sacó eso escrito. Por eso es un poco más complicado cuando uno de repente hace un copy-paste y esas cosas porque no tenemos de repente ese dato. ¿Ya? Porque nosotros no podemos estar escribiendo de manera textual si no tenemos en este caso este número de página. Y en el caso de Profe, una cita, ¿sí? y en el caso de las citas que son formato APA, creo que ahí ¿Sí? como que uno aprieta y va directo el link, esa igual corresponde a la directa, ¿o no? No, son todas No. indirectas. No, mira, yo ahí viene, ahí te vas a dar Mm. cuenta, porque yo voy a poner todas las APAs ahora que vienen. Ah, ya, ya. Y por ejemplo acá puse una cita indirecta. Ya. eh, Puse una cita indirecta, que justo me están escribiendo. Dios mío, y ahora sí. Aquí puse una cita indirecta, si usted se fija, es como similar acá arriba, y dice Silva 2019 plantea que, ¿qué plantea? En el año 2021 la cantidad de este tipo de desecho alcanzará, pero eso no es textual, eso fue parafraseado por otra persona, o por mí en este caso. En el año 2021 la cantidad de este tipo de desecho alcanzará los 52,2 millones de toneladas. Eso es una cita indirecta. Si usted le coloca comillas, no, comillas, y es copy-paste, chiquillos, tiene que ir con el número de página. Tiene que ir. Y eso es más ligado a los proyectos, por ejemplo, científico-humanistas, que colocan el psicólogo tanto, advierte tal cosa, y un tremendo texto y lo pega. Profe, ¿Sí? y en el caso de que esa cita, la directa, fuera, no sé, Wikipedia, y no tuviese la página, ¿cómo se haría en ese caso? ¿Se copia Wikipedia, el es que texto? para mí, por O, ejemplo, Wikipedia no es una fuente fiable, se podría decir. Para mí, por lo menos, cuando yo reviso informes, no, para mí ya, no es una fuente de, ¿cómo es que se le llama? De primera línea. No, sí, porque usted, yo no para sé si mí. sabe, pero Ah, Wikipedia cualquiera puede entrar, pagar y sí, modificar sí, lo que no, obvio, quiera. pero por lo mismo Entonces, para mí es muy amplia la información que entrega Wikipedia, por lo mismo. Pero por exacto. eso, y en el caso de que no tuviese como un libro o la página, ¿cómo hago la cita? Si fuese como directo de una página, de un documento. Mira, es un poquito complicado. Yo generalmente trato de basarme en tesis, artículos de investigación, pero eh, hay varias maneras, Jonathan. Pero mira, yo te voy a mostrar un gestor más adelante, que el gestor, tú colocas el documento y el gestor trata de sacar la información base y te puede citar. Ya.
Eso Es lo, como, eso lo hace el software solo, ¿o? sí, Eso tú pones el link, se incrusta y te lo cita automáticamente, no tenés que hacer nada, pegar el link donde sacaste la información. claro, es que hay varios gestores. Mire, yo les voy a mostrar uno. Mira, en esta parte vamos a tener harto para conversar. Pero yo quiero que queden ustedes claros que lo que más se usa es una cita indirecta. Lo que más se usa es la de acá. Y yo puse ahí, ¿cómo se puede referenciar una cita indirecta dentro del informe? Y yo lo dividí cuando es un autor, dos autores y tres o más autores. Y está el mismo ejemplo anterior. Cuando yo tengo un autor, ustedes pueden colocar el apellido, el año, y por ejemplo puede ser hasta un libro. Chiquillos, si ustedes sacaron la definición de densidad de un libro o de análisis granulométrico de metalurgia extractiva 1, ustedes le buscan el apellido del autor nomás y colocan, en este caso, Domich, paréntesis 2004, define la densidad como tal y tal cosa, y lo pueden parafrasear ustedes. Entonces, acá hay dos maneras como de referenciar esta cita indirecta. Hablar como esta persona dijo tal cosa, o ustedes escribirlo, y al final, como que nadie se da cuenta, y colocan la referencia. Pero obviamente lo que está escrito está relacionado con Silva. Eso es cuando tenemos un autor. ¿Qué pasa cuando tenemos dos autores? Es lo mismo que está arriba. Pueden ustedes colocar, suponiendo que es un libro que tiene dos autores o un artículo que tiene dos autores, primer apellido del primer autor y apellido del segundo autor y el año. Silva y Zamora, en el año 2019, plantean que en el año 2021 la cantidad bla, 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 bla. O, si quieren hacer lo mismo que arriba, puede ser que ustedes lo escriban y al final, entre paréntesis, coloquen Silva y Zamora en el 2019. Arriba tenemos un autor, dos autores, pero ¿qué pasa si tenemos más autores? Tres o más autores. Aquí está el ejemplo. Silva et al. Plantea que el año tanto, 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 tanto. O si es al revés, se plantea que en el año tanto, tanto, y entre paréntesis, Silva et al, que esta es como, ¿cómo se podría decir? Como, oh, no me acuerdo muy bien, pero es para referenciar Silva y otros, ¿ya? Porque a veces hay libros que están hechos por 5 personas y usted no va a poner todos los apellidos de las personas que hicieron ese libro o que están hablando de ese tema en específico. ¿Se entendió hasta ahí, chiquillos? Por lo menos en esta parte. Sí, profe. Ya. Y luego lo que estaba comentando, me parece, Rodrigo, que hay herramientas hoy día que son los gestores bibliográficos que nos permiten hacer referencias de manera automática dentro de nuestros informes. Acá yo nombro algunos: Redford, Etno, Zotero, Mendeley. Y ellos es como una biblioteca. Mendeley es como una biblioteca. Yo adentro le puedo poner los documentos, los archivos, y después él mismo va generando las bibliografías y esas yo las puedo colocar dentro del mismo Word. Entonces, si usted tiene una tesis u otra cosa, ahí usted lo puede ir colocando. ¿Por qué es importante usar un gestor bibliográfico? Bueno, para mantenerse organizado, evitar errores de transcripción y tipográfico y facilitar la cita y creación de bibliografías, ya que generalmente el gestor lo hace de manera automática. Entonces es una tremenda ventaja, como decía el compañero de ustedes. Incluso usted va escribiendo o quiere borrar la cita y es borrado automáticamente de la bibliografía.
Bueno, y aquí yo dije, otra pregunta que yo puse, ¿qué permite un gestor bibliográfico? Ayuda en la citación de los trabajos de investigación, permitiendo la creación automática de citas, bibliografía y otras. O sea, y no. Bueno, este es el Mendeley, pero el antiguo, porque yo ahora descargué otro y no está así. Es mucho más nuevo. Y aquí les dejo a ustedes el enlace, porque en realidad el Mendeley es gratuito. Pueden abrir sesión con algún correo. Es gratuito para Windows. Y aquí también les dejo un video donde sale el uso de cómo se puede instalar, cómo se agrega el plugin dentro del Word. Ya hay varias cositas que ustedes pueden ver, porque si nos dedicamos a ver los detalles no vamos a alcanzar a terminar. Y también aquí les dejo otra alternativa, porque esto es para alguien que quiera hacerlo automático. ¿Ya? Pero de repente alguien que diga, no, yo no quiero hacerlo automático, y en el caso de ustedes, chiquillos, como es un informe de laboratorio, no vamos a hablar de 40 citas dentro de un informe. No estamos hablando de eso. Pueden ser a lo más 3, 5 citas. Entonces, si ustedes quieren una cita y que sea más fácil de acceder a esa cita y sin problemas, ustedes, por ejemplo, pueden meterse en el Google Académico, colocar la temática, y si el primer artículo les sirve, por ejemplo, ustedes ahí colocan citar, y luego se les va a abrir un cuadro. Y, por ejemplo, yo quiero que esta, bueno, aquí incluso está, lo entrega directamente en la forma APA, entonces está como súper listo. Y ustedes le hacen copiar, pegar, y lo llevan a su informe. O sea, igual esta es otra alternativa. Tenemos dos alternativas. Una alternativa que es más manual, que es la del Google Académico, o tenemos la alternativa del Mendeley, que igual hay que meter el documento adentro del software, pero después sale automático. O en el caso de Google Académico, igual se puede enviar a RedWorks, pero no tenemos acceso gratuito, por ejemplo, a este otro gestor bibliográfico. Ya, pero ahí ya hay dos alternativas para ustedes. ¿Se entendió, chiquillos? Bueno, después voy a colocar cómo esto se puede citar, o el orden, en este caso, del apellido, de la primera letra, etcétera, etcétera, en la parte de bibliografía. Por eso, chiquillos, cuando hablamos del marco teórico, lo que vimos recién, tiene que tener citas, porque es materiales que ustedes estuvieron leyendo en algún libro, y no solamente la guía de laboratorio. Tiene que haber algo más. Luego, la siguiente parte de un informe de laboratorio es el procedimiento experimental. Y aquí, yo les digo a los chiquillos, el procedimiento es como, puede ser esa receta. Ustedes han visto de repente que dicen, hoy voy a hacer una empanada de pino, y nos dice en ese recetario, prenda al horno y meta la empanada. No, dice primero materiales: harina, tanta cantidad, sal, carne, cebolla, como que hay un listado de esos materiales, y luego sale un paso a paso. En este caso, chiquillos, es muy similar, con la diferencia que acá tenemos que agregar el equipamiento, porque cuando hacemos una empanada, ninguna persona dice coloque, use el horno, marca Sindelen o marca esto, no dice eso. No se preocupan del equipamiento, sino que se ocupan más de los materiales y el procedimiento. En cambio, nosotros sí nos preocupamos de los equipos. Por ejemplo, se usaron un pHímetro, se usaron una balanza, se usaron un rotap, se usaron un molino, se usaron un chancador, qué modelo era. Y también este procedimiento puede ser un paso a paso o también un diagrama. De repente hay gente que le gusta hacer mapas conceptuales y que se vaya guiando paso a paso, también se puede hacer. Y fotografías del equipo, del aparato experimental, pueden agregarse diversas cosas. Yo puse aquí algunos ejemplos. Si alguien va a usar reactivos, o por ejemplo los reactivos a utilizar en las pruebas, se detallan a continuación. Una tablita, salen los nombres, qué contenido tiene, si es sólido o líquido, de dónde está, o si tenemos el equipo, que yo lo corté, pero aquí decía equipo, después decía modelo, ¿ya?
Acá hay otra forma, igual que esto fue en otro informe que me entregaron, y las personas quisieron poner las fotos de los reactivos, también es válido. Aquí es como bien, puede variar, pero la idea es que contengan lo que se requiere del procedimiento experimental. Acá nos van, por ejemplo, resultados. La densidad me dio tanto, o el volumen se desplazó tanto. No, acá es el procedimiento. En el procedimiento no hay resultados de ningún tipo. Es solamente qué materiales voy a usar o qué materiales usé, qué paso a paso utilicé, qué equipos usé. No hay nada más en esta parte. Y aquí, por ejemplo, les muestro un procedimiento que es una captura de un informe, no, una captura de un laboratorio que yo hice hace años atrás, que era de granulometría, y sale, incluso en algunos casos los procedimientos en la guía de laboratorio son tan como recetas, que bueno, nosotros por lo menos en la otra universidad era tan receta que nosotros pegamos el mismo procedimiento dentro de nuestro informe, porque era lo mismo que íbamos haciendo: preparar 2 muestras, limpiar, pesar, anotar, ordenar. Entonces como que ahí va igual que una receta. Igual le dejo eso porque les puede servir. Y ahora vamos a la última parte bueno, entre comillas no la última parte, pero casi la última, pero muy importante: resultados y discusiones. Y aquí, chiquillos, cuando hablamos de resultados, aquí van los gráficos, aquí van las tablas importantes. Y aquí uno habla acerca de esos resultados o describe esos gráficos. Si a mí yo observo la curva y digo, qué linda la curva, o aquí está la curva, no. O la densidad me dio 2, ya te dio 2 gramos centímetro cúbico, y ¿qué más? ¿Qué significa que te haya dado 2? Entonces, en esta parte donde, donde que hay que tener como más pensamiento, ¿qué significan mis resultados? Bueno, y aquí está: se deben presentar los resultados finales de las experiencias realizadas de acuerdo a los objetivos. Pueden ser tablas, gráficos, que deben ir explicados en el texto. Se debe discutir los resultados de acuerdo a los antecedentes y los objetivos planteados. Es importante comparar los resultados obtenidos con lo visto en el marco teórico. Por ejemplo, si alguien hizo una tabla de las densidades de diferentes minerales y lo puso en el marco teórico, y luego sacó la densidad de este mineral, perfectamente puede haber una comparación con lo que hay en el marco teórico con el resultado que lo obtuvo. También no es solo describir los resultados o gráficos, sino analizar en mayor profundidad lo que estos resultados significan o qué implica. Aquí yo les pongo un ejemplo directo. Dice: el objetivo, comparar la densidad de un sólido mediante pignometría y desplazamiento de volumen. ¿Se acuerdan que hicimos este objetivo recién en la otra parte? Comparar la densidad. Yo puse aquí, en este apartado de resultados y discusiones, nos va a dar 2 resultados de densidad: uno que sacamos por desplazamiento de volumen y otro por pignometría. Pero no hay que quedarse con el resultado solamente, sino explicar qué significa ese resultado. Si es posible relacionarlo con algo o con el marco teórico, o netamente comparar: uno es más efectivo, otro no, otro es más preciso, el otro no, o decir que el desplazamiento de volumen permite uso de sólidos más gruesos o no. Entonces, como que ir más allá, no solamente decir, me dio esto el resultado. Hay un porcentaje pasante, o el P80 es de 80, tal tamaño, tantos micrones. ¿Qué significa eso? Que el 80% de la muestra está por sobre tamaño, por bajo tamaño, como ir más allá. Y bueno, aquí hay otra cosita: los resultados normalmente son presentados en gráficos o tablas. Todo gráfico o tabla incorporado dentro del informe debe ser discutido. No se olviden, chiquillos, que cuando ustedes hagan gráficos, jamás se olviden de la descripción que está en el eje X y la descripción que está en el eje Y,
Y tampoco se olviden de que abajo tienen que escribir de qué se trata la figura. Tienen que escribir de qué se trata la figura. Por ejemplo, aquí figura 6, efecto del pH, la extracción de plomo, bajos valores de pH, condición, citrato de sodio 1 molar, velocidad de agitación, etcétera, etcétera. Y esto, yo lo puse aquí con cara triste, o con cara así como, no, porque muchas veces dentro de los informes dicen, la siguiente figura muestra el efecto del pH sobre la recuperación de plomo. ¿Por qué pongo esa carita triste? Porque la verdad debería decir la figura 6 muestra el efecto del pH sobre la recuperación del plomo, cuando ustedes vayan escribiendo en su informe. Porque si solamente hablan la siguiente y no llaman, en este caso al gráfico o a la tabla, usted va a hacer perder al lector, porque de repente los gráficos se mueven, se trasladan de hoja, entonces es importante que cuando usted vaya escribiendo sus descripciones, vaya también hablando de acuerdo a cuál me estoy refiriendo, a qué número, a qué figura, la tabla 2, la figura 6. Bueno, y aquí también, ¿qué opinan ustedes de esta discusión? Voy a dejarla ahí nomás, dice. Voy a leerla. Nos dimos cuenta de que el nivel o marca del líquido aumenta al ingresar un sólido de forma irregular. Cuéntenme, ¿qué opinan de esta discusión? Jonathan, o Rodrigo, Gonzalo, Axel, ¿qué opinan? Que igual está, para mí, no tiene mucho nivel, po. ¿Cierto? Está mediocre, Oye, por así decirlo, esta discusión. Nos dimos cuenta que el nivel o marca del líquido aumenta al ingresar a un sólido en forma irregular. Yo le pondría, no sé, que aumenta el volumen, algo así, po, como algo más técnico. no, está, Como dice el profesor César, es poco consistente. es poco consistente. Claro, es una discusión, pero miren, ninguno se dio cuenta de esto. No podemos hablar en primera persona. Nos dimos cuenta. Para mí lo que está, el nivel o marca del líquido aumenta, claro, puede ser una línea del informe, no está mala, es falta agregarle más, obvio. Pero que parta con, ¿nos dimos cuenta? Está todo mal. Que no tiene que, y este es un error que yo he visto en muchos informes, nos dimos cuenta. Observen esta de acá. ¿Qué dice ahí? Se observa que el nivel del agua dentro de la probeta aumenta al ingresar un sólido de forma irregular. ¿Qué opinan de esta? Esa está mejor, está más técnica. Es lo mismo que está arriba. Cambió levemente. ¿Ven o no notan esa diferencia? Esto, chiquillos, es lo más importante. Quiero que se les quede. ¿Notan la diferencia de lo anterior con lo de acá? Miren, aquí va la carita feliz con estrellitas. La primera está escrita en primera persona. Nos dimos cuenta. No. Miren la cara de atrocidad del mono. Yo no sabía cómo ponerlo. Así como me muero, me voy a poner a llorar. Y bueno, y para que sepan, esto es una foto copiada y pegada de unos informes de otras personas. Y yo acá traté de modificarlo con palabras más técnicas, se podría decir, o más en tercera persona. Si es eso. ¿Qué opinan de este? El mismo error, pues, parte hablando en primera persona. Determinamos, medimos. Entonces, ¿cuál es la carita? Oh, no, mal. Esos chiquillos, lo he visto en muchos informes, muchos. ¿Cómo redactamos?
Yo escribí abajo lo mismo. Se determinó la densidad aparente de 2 muestras sólidas mediante el uso de una probeta de 1000 cc. ¿Es lo mismo que está arriba? ¿Es cosa seria esto? O yo la volví a redactar. La densidad aparente de 2 muestras sólidas fueron desarrolladas a través de la técnica de desplazamiento de volumen, donde se utilizó una probeta de 1000 cc. Miren, chiquillos, puede que en este día no alcancen a captar toda la información que yo les estoy dando. Pero por eso le quise poner caritas, para que ustedes digan, oye, esta es mala, pero ¿por qué es mala? Para que ustedes la vean y puedan darse cuenta cuando vuelvan a escribir cualquier informe de cualquier tipo que ustedes hagan. No solamente en el laboratorio, yo lo he visto en informes de título, de formulación, de diferentes asignaturas, que todo lo escriben muy personal y en plural. Eso es lo otro, les encanta hablar como nuestro equipo hizo tal cosa, está súper bien. Si ustedes quieren, esta carita triste se puede transformar en feliz si eso lo están hablando. Suponiendo que el informe de laboratorio ustedes lo insertaron y alguien está presentando y dice, hoy nos dimos cuenta como equipo que el nivel o marca de líquido aumenta. Está bien, lo están conversando. Pero dentro de un informe no puede ir así. No puede. Bien, chiquillos, y ahora ya para ir a las conclusiones. También extraído de la nueva rúbrica, las conclusiones obtenidas se redactan en base a los resultados experimentales. Por ejemplo, cuánto te dio la densidad. Y puse algo importante, las conclusiones no es en función de lo que provocó o lo que provocó en mí como investigador o como estudiante. Por ejemplo, me ayudó, aprendí, fue una oportunidad. No. También las conclusiones pueden servir para incluir sugerencias para mejorar la parte experimental. La conclusión también se puede llamar conclusiones y recomendaciones. Y ustedes pueden recomendar, por ejemplo, nuevos experimentos, pueden recomendar otra forma de hacer el procedimiento. Hay muchas maneras. Ya, les pregunto, chiquillos, este que está aquí encerrado, ¿lo ven positivo, con una carita feliz o con una carita triste? Esta es una conclusión. ¿Qué opinan? Está mal porque no toma en cuenta ningún resultado, po. Está diciendo Exacto. que funcionan como un instrumento, ¿no? Lo que no sirve para nada, como redundante. Pero acuérdense que lo único que está diciendo es como comprendimos, lo hicimos. Sí, pues, por Y eso pues, eso, no está tomando en cuenta ningún resultado. exacto, muy bien, Jonathan. Y que es fácil, por ejemplo, discriminar cuando estamos viéndolos acá. Pero una vez que ustedes escriben, uy, qué difícil, porque uno de repente escribe y se mete tanto en su trabajo que no lo logra ver. Pero sí es bueno que ustedes, cuando vean nuevamente su informe o lo que escriban en cualquier cosa, tienen que tener esta mirada crítica. O por ejemplo, este de aquí. ¿Qué opinan ustedes? Muy Carita, malo. pésimo, ¿cierto? Pésimo. Y no, yo saqué extractos pero no de ustedes, chiquillos, en otros lados. Me enseñó, fue muy útil para mí. No, muy, muy mal eso. ¿Y qué opinan del último? Bueno, Pues yo creo que le puse una carita triste porque no estamos concluyendo nada. Dice una propiedad importante, ya, y
¿Qué más? En resumen, la densidad de los volúmenes son propiedades importantes para caracterizar diferentes tipos de objetos y sustancias. ¿Por qué? ¿Te fijas? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque sirve para, no sé, ¿te fijas como que está Claro, pero incompleto? para empezar, sí, una conclusión igual hubiese estado Ah, bueno, igual está bien, tiene razón, porque dice en resumen la decía, y ahí por qué, y le pongo los datos, ¿no? claro, pero Pero la yo creo persona esta no puso por qué, llegó hasta ahí. que En el caso del informe que a mí me entregó, llegó hasta ahí. No me puso más. Y fue la última línea de su conclusión. Por eso la pegué. Acá, otro ejemplo. ¿Notan un poco más la diferencia a lo anterior? sí, obvio, bastante, pues, profe. Entonces ahí ya no puse carita feliz, puse carita con lentes. Porque eso es lo que uno busca en una conclusión, sobre todo en laboratorio, decir, esta técnica es mejor, resultó tal cosa, Que tenga datos, una justificación al final, más que nada. exacto. Y tiene que ver con tus resultados. Acá hay una recomendación, por ejemplo, se recomienda usar la técnica por desplazamiento de volumen cuando se requiera calcular la densidad de minerales sólidos que no se encuentran molidos. Le dimos una recomendación. Acá yo puse otra conclusión, pero esta conclusión tiene que estar fundamentada en su marco teórico. Puse aquí, el mineral analizado presentó una densidad promedio de 2,5 gramos centímetro cúbico mediante ambas técnicas, por lo que se concluye que se asemeja a un mineral sulfurado de cobre. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque cuando ustedes hicieron la discusión, lo analizaron con el marco teórico y dentro del marco teórico tenían, no sé, por copillita 2,5 gramos centímetro cúbico. Todo tiene un sustento, el marco teórico me va a ayudar también para que yo pueda generar estas conclusiones. Aquí yo puse otra cosa que me iba saliendo. Se recomienda que si el objetivo es poder clasificar el tipo de mineral, que se realice en laboratorios posteriores de técnicas analíticas tales como digestión. Entonces, no se olviden, chiquillos, jamás, no es que yo fui feliz en el laboratorio, lo pasé bien, no. No, ahí tiene que ver con los resultados. Y con respecto a la bibliografía, que ya estamos terminando, chiquillos, vamos. Utilizamos generalmente el formato APA que hoy se encuentra en su 7ª edición. Y aquí yo pongo un ejemplo que dice apellido 1, inicial. Bueno, acá está, apellido 1, inicial, primer nombre 1, apellido 2, que es lo mismo que está acá abajito. Luego el año, el título del artículo, la tesis, nombre del repositorio, revista, volumen, número de páginas y DOI, que es como el carnet de identidad de un artículo, si es que corresponde. La bibliografía se debe escribir en orden alfabético. Si usamos gestores bibliográficos, el orden alfabético lo va a hacer de manera automática. Si usa Mendeley, va a ser automático. Y que yo les puse otra alternativa es usar Google Académico, incorporar de manera manual la bibliografía. ¿Ya? Y yo creo que la pregunta que me hizo Jonathan, y vamos a tener que dejarla pendiente, pero si hay una forma específica para citar, por ejemplo, una página web, aunque yo por lo menos en mis proyectos siempre trato de no usar fuentes de ese estilo. Trato siempre de usar fuentes primarias, cosas que tengan más sustento, un libro, un artículo, una tesis, y no solo de internet, es que a veces lo más fácil es el internet.
y usar una página web. Pero por lo menos a mí lo personal, no digo que esté malo, pero lo personal, prefiero que sean artículos con mayor fundamento. Y finalmente, chiquillos, los anexos. La última parte. El objetivo de esta parte del informe es incluir las memorias de cálculos, gráficos o tablas que no son necesarias dentro del cuerpo del informe, pero sirven para guiar al lector. Aquí yo les pongo un ejemplo. Cálculo del volumen de una columna de lixiviación y sale el diámetro de la columna, la altura, el volumen, el cálculo y el resultado. Yo perfectamente puedo estar en las discusiones y decir el volumen de la columna dio 731,6 centímetros cúbicos, donde se pudo incorporar X cantidad mineral, pero no coloco el cálculo dentro del informe. O sea, en esa parte sé mucho cálculo, mejor en anexos. Y si usted quiere decirle al lector, si desea ver el ejemplo de cálculo, revise el anexo 1. También, si hay tablas muy específicas, como por ejemplo esta es una muestra mineral y es la distribución mineralógica. Yo solamente quería decir que tenía un 3,75% de calcopirita. Y colocar en el informe, la muestra mineral tiene un 3,75% de calcopirita. Y si desea conocer en mayor profundidad las otras muestras minerales o los otros minerales presentes dentro de la muestra, ve anexo 2. Ya suponiendo que ustedes, pero obviamente esto son datos, pero de repente estas mismas tablas granulométricas son tan extensas y de repente arriba es solamente colocar los pasantes y no colocar la masa delta 1000, la masa vacía, la masa con esto. Entonces, como es tanta información, se deja en anexo. Y me parece mucho que esto es lo último. Así que eso, chiquillos, gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Todo bien? Todo clarísimo, profe, por lo menos de mi parte. Ya. Voy a... Muchas gracias, profe, por darse el tiempo de explicarnos. De nada. Voy a ponerle...